Detente un segundo. Antes de seguir desplazándote, antes de escuchar otra voz, antes de buscar otra excusa, mírate con honestidad. Porque si has llegado hasta aquí no es por curiosidad, es porque hay una parte de ti que está cansada de empezar con fuerza y rendirse en silencio, cansada de prometerse cambios cada mañana y traicionarse cada noche, cansada de saber exactamente qué hacer y aún así no hacerlo. La verdad incómoda es esta: no te falta motivación, te falta carácter entrenado. Y nadie te lo dijo así de claro, porque la mayoría prefiere vender esperanza antes que disciplina. El estoicismo nunca fue una filosofía cómoda. Fue creada para hombres y mujeres rodeados de guerra, enfermedad, pérdida y caos. Personas que no tenían el lujo de esperar sentirse bien para actuar. Personas que entendieron algo que hoy casi nadie acepta. La vida no mejora cuando piensas diferente, mejora cuando actúas diferente, todos los días. Tal vez hoy despertaste sin energía. Tal vez este año no empezó como esperabas. Tal vez estás decepcionado de ti mismo y no lo dices en voz alta. Pero escucha esto con atención, porque puede incomodarte. Tu estado emocional no es una excusa válida para no cumplir con tu deber. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras enterraba a sus hijos. Epicteto fue esclavo. Séneca vivió perseguido por la muerte. Ninguno esperó el momento perfecto. Actuaron porque era lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Vivimos rodeados de distracciones diseñadas para mantenerte dócil, reactivo, adormecido. Te enseñaron a buscar placer, no propósito, a evitar el esfuerzo, no a abrazarlo. Pero el estoico entiende que cada día sin acción es un entrenamiento para la debilidad y cada pequeña acción repetida es una victoria silenciosa sobre el caos. Este video no es para hacerte sentir bien, es para despertarte. Porque hay algo peor que fracasar, y es vivir sabiendo que podrías haber sido más disciplinado, más firme, más íntegro, pero elegiste la comodidad. El tiempo no negocia. Cada día que pasa te está formando, te guste o no. La pregunta es, ¿te está formando como alguien fuerte o como alguien que siempre posterga? Si en el fondo sabes que ya no quieres seguir igual, escribe ahora mismo en los comentarios, aunque te incomode. Hoy actúo, incluso sin ganas. No para mí, para ti, porque lo que se declara se compromete. A lo largo de este contenido no encontrarás fórmulas mágicas ni frases vacías. Encontrarás 10 lecciones de estoicismo puro, diseñadas para obligarte a tomar acción día tras día, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando el cansancio te susurra que pares. Séneca lo dijo sin rodeos. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y hoy, justo hoy, puedes decidir dejar de perderlo. Quédate, escucha con atención, no como espectador, sino como alguien dispuesto a vivir con disciplina, porque al final de este video solo quedará una verdad frente a ti. O gobiernas tus actos, o alguien más lo hará por ti. Respira y prepárate, porque esto apenas comienza. Lección 1. Empieza sin excusas. Empieza sin excusas, porque cada excusa que aceptas es una renuncia silenciosa a tu poder personal. No parece grave al inicio, es solo una frase interna, una justificación suave, casi razonable. Hoy no es el mejor día, mañana lo haré mejor. Ahora no tengo la energía, pero el estoicismo enseña algo incómodo y liberador a la vez. La mente que se acostumbra a excusarse se vuelve débil, y la que se entrena para actuar se vuelve libre. No hay punto medio. El estoico no espera sentirse listo. Entiende que la sensación de estar listo es un efecto secundario de haber actuado antes. La mayoría de las personas vive atrapada en una trampa mental. Cree que primero debe cambiar su estado interno para luego cambiar su conducta.
El estoicismo invierte ese orden, cambia tu conducta, aunque el estado interno no acompañe todavía. La mente aprende después, el carácter se forja después, la calma llega después. Marco Aurelio se hablaba con dureza porque sabía que nadie más podía hacerlo por él. Al despertar se recordaba: hoy encontraré intromisión, ingratitud, insolencia, y aún así debo levantarme y hacer lo correcto. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. No porque tuviera ganas, sino porque era su deber consigo mismo. Ahí está la esencia de empezar sin excusas. Hacer lo que corresponde incluso cuando la mente protesta. Las excusas suelen disfrazarse de prudencia. Te dicen que esperes el momento adecuado, que te cuides, que no te exijas tanto. Pero el estoico distingue entre descanso consciente y evasión cómoda. Descansar es una decisión deliberada. Excusarse es una huida elegante. Y la mente sabe perfectamente cuándo está haciendo una cosa u otra. No te engañes. Si algo es importante para ti y aún así lo pospones constantemente, no es falta de tiempo, es falta de autodominio. Empiezas sin excusas, significa dejar de negociar con tu versión más débil. Esa voz que siempre encuentra una razón para no actuar, no es prudente ni sabia, es solo una parte de ti que busca comodidad inmediata. Epicteto lo dijo sin rodeos. Si deseas progresar, acepta parecer ignorante o torpe en algunas cosas. Empezar hoy, aún mal, aún incompleto, aún incómodo, requiere humildad. Pero esa humildad es fuerza pura. No necesitas sentirte motivado. La motivación es volátil. Hoy está, mañana no. La acción, en cambio, es concreta. El estoico construye su vida sobre lo que controla. Sus actos, sus decisiones, su esfuerzo diario. Todo lo demás es secundario. Cuando empiezas sin excusas, le enseñas a tu mente que no manda sobre ti. Y esa lección, repetida día tras día, crea una autoconfianza que no depende del ánimo ni de las circunstancias. Tal vez hoy tu avance sea pequeño. Tal vez nadie lo note. Tal vez incluso tú lo minimices. Pero el carácter no se construye con grandes gestos visibles, sino con pequeños actos sostenidos en silencio. Séneca advertía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada excusa es una forma de perderlo. Cada acción consciente es una forma de recuperarlo. Empieza sin excusas, también implica asumir responsabilidad total, no culpar al pasado, no esperar que otros cambien, no depender del contexto ideal. El estoico acepta la realidad tal como es y actúa desde ahí. No se queja de la carga, fortalece los hombros, no espera un camino fácil, aprende a caminar firme. Y si mientras escuchas esto sientes una incomodidad honesta, si algo dentro de ti reconoce que has postergado más de lo necesario, no lo ignores. Hazlo consciente, decláralo. Deja en los comentarios una frase simple, pero cargada de intención, como si fuera un compromiso contigo mismo. Hoy empiezo, aunque no sea perfecto. Escríbelo no para otros, sino para recordarte quién decides ser cuando la excusa aparezca otra vez. Porque al final, empezar sin excusas no es un acto aislado, es una identidad, es la decisión diaria de no traicionarte. Y cuando haces eso, el carácter se fortalece, la mente se ordena y la acción deja de ser una lucha para convertirse en tu naturaleza. No esperes sentirte preparado. No esperes el momento ideal. Empieza ahora. Empieza sin excusas. Lección 2. Domina el impulso. Dominar el impulso es uno de los actos más silenciosos y poderosos que puede realizar un ser humano. No se ve desde fuera, no genera aplausos inmediatos, pero transforma por completo la forma en que vives, decides y te relacionas con el mundo. El impulso es rápido, emocional, reactivo. Nace antes de que la razón tenga tiempo de hablar. Por eso, cuando no es entrenado,
gobierna la vida de la mayoría. El estoico, en cambio, aprende a detenerse justo en ese espacio mínimo entre el estímulo y la respuesta. Ahí se juega todo. El impulso no es el enemigo, es una fuerza natural. El problema aparece cuando lo obedeces sin examinarlo, cuando reaccionas sin pensar, cuando hablas sin medir, cuando decides sin claridad. Marco Aurelio lo comprendía bien cuando escribía que la mente tiene el poder de retirarse en sí misma y encontrar calma incluso en medio del caos. Ese retiro no es huida, es dominio, es la capacidad de no ser arrastrado por la primera emoción que aparece. La mayoría de los errores que lamentas no nacieron de una mala intención, sino de un impulso no observado, una palabra dicha de más, una decisión tomada con prisa, una reacción desproporcionada. El estoicismo no te pide reprimir lo que sientes, sino no convertir cada sensación en una orden. Sentir ira no te obliga a actuar con ira. Sentir miedo no te obliga a retroceder. Sentir deseo no te obliga a ceder. Epicteto fue claro. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El impulso es justamente esa opinión que aparece de forma automática. Dominarlo implica cuestionarlo. Preguntarte, aunque sea por un segundo, ¿esto que estoy a punto de hacer está alineado con la persona que quiero ser? Ese segundo de pausa es entrenamiento puro. Al inicio cuesta, luego se vuelve hábito. Finalmente, se convierte en carácter. Dominar el impulso es aceptar que no todo merece una respuesta, que no toda provocación requiere defensa, que no toda emoción necesita ser expresada. Vivimos en una cultura que glorifica la reacción inmediata, la descarga emocional, la respuesta rápida. El estoico va en dirección contraria. Prefiere la lentitud consciente a la velocidad ciega. Prefiere el silencio consentido a la palabra impulsiva. No confundas dominio con frialdad. El estoico siente profundamente, pero decide con calma. No se apaga por dentro, se ordena. Séneca advertía que quien es esclavo de sus pasiones nunca es verdaderamente libre, y esa esclavitud no siempre se nota. A veces se disfraza de autenticidad, de así soy yo, de no me guardo nada. Pero reaccionar sin control no es honestidad, es falta de gobierno interno. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, fortaleces tu mente. Cada vez que respiras antes de responder, entrenas tu libertad. Cada vez que decides no seguir el primer impulso, le recuerdas a tu carácter quién manda. No es fácil. Requiere repetición. Requiere aceptar incomodidad. Requiere tolerar ese momento interno en el que el impulso quiere salir y tú decides observarlo en silencio. Dominar el impulso también significa entender que la calma no llega antes de la disciplina, sino después. No esperes sentirte sereno para actuar con serenidad. Actúa con serenidad y la mente aprenderá el camino. Así se entrena, así se forma, así se vive con dignidad. Y si esta idea resuena contigo, si reconoces que muchas veces no fue el mundo el que te desordenó, sino una reacción apresurada, deja que esa conciencia se haga palabra. Puedes escribir algo sencillo, casi como un recordatorio personal. No reacciono, elijo. No como una promesa perfecta, sino como una dirección. Porque el dominio no se logra en un día, pero se construye cada vez que eliges no ser esclavo de tu primer impulso. Dominar el impulso no te quita fuerza, te la devuelve. Lección 3. Acepta la incomodidad. Aceptar la incomodidad es uno de los entrenamientos más profundos y menos populares de la vida moderna. Todo en nuestro entorno nos empuja a evitarla, a huir de ella, a anestesiarla lo antes posible. Buscamos comodidad emocional, placer inmediato, distracción constante.
Sin embargo, el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. La incomodidad no es un enemigo, es una maestra. Y mientras más rápido aprendes a aceptarla, más fuerte se vuelve tu mente. La incomodidad aparece cuando haces lo correcto en lugar de lo fácil. Cuando dices no, cuando mantienes disciplina, cuando eliges silencio en vez de reacción, cuando sigues adelante aunque no tengas ganas. No es señal de que algo esté mal, es señal de que estás creciendo. Marco Aurelio lo recordaba con claridad al decir que el impedimento para la acción avanza la acción, y lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La incomodidad es ese obstáculo que, bien entendido, se transforma en entrenamiento. La mayoría de las inseguridades, miedos y dudas no nacen del dolor en sí, sino de la resistencia al dolor. No es la incomodidad la que te debilita, sino la lucha constante por evitarla. El estoico deja de pelear contra la sensación incómoda y empieza a observarla. No la dramatiza, no la alimenta, no la convierte en identidad. Simplemente la reconoce como parte natural del proceso de vivir con intención. Aceptar la incomodidad no significa buscar sufrimiento innecesario, sino dejar de huir de aquello que fortalece. Significa levantarte aunque el cuerpo quiera quedarse, avanzar aunque la mente dude, sostener el esfuerzo cuando la motivación desaparece. La motivación es frágil. La comodidad es traicionera. Pero la disciplina que nace de aceptar la incomodidad construye una estabilidad que no depende del estado de ánimo. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en obtener lo que deseas, sino en desear correctamente. Y desear correctamente implica entender que no todo lo valioso se siente bien al inicio. Muchas de las cosas que hoy respetas de ti mismo nacieron de momentos incómodos, decisiones difíciles, hábitos exigentes, silencios largos, renuncias invisibles. La incomodidad fue el precio. Y también fue la forja. Cuando aceptas la incomodidad, algo cambia dentro de ti. Dejas de interpretar cada sensación desagradable como una amenaza. Tu mente aprende que puede permanecer firme incluso cuando el cuerpo protesta o la emoción incomoda. Esa confianza silenciosa no se construye con palabras, sino con exposición repetida a lo que cuesta. Cada vez que no huyes, te fortaleces. Cada vez que no te rindes ante la incomodidad, tu carácter se ensancha. La vida no se vuelve más fácil cuando evitas la incomodidad, se vuelve más frágil, porque entonces cualquier dificultad te desestabiliza. El estoico se entrena para lo contrario, para mantenerse sereno incluso cuando el entorno es adverso. No porque disfrute el dolor, sino porque entiende que su paz no puede depender de condiciones externas. La calma verdadera se prueba cuando no hay comodidad. Aceptar la incomodidad también es aceptar que no necesitas sentirte listo para actuar. Muchas veces el crecimiento llega antes que la seguridad. Primero haces, luego comprendes. Primero sostienes el esfuerzo, luego llega la claridad. Esperar a sentirte cómodo para avanzar es una forma elegante de postergar la vida. El estoico avanza con incomodidad incluida, sin dramatizarla, sin convertirla en excusa. Y si mientras escuchas esto, reconoces que muchas veces has retrocedido no por falta de capacidad, sino por rechazo a la incomodidad, deja que esa conciencia se ancle con una idea simple. Puedes dejarla escrita como un compromiso silencioso contigo mismo, algo como: la incomodidad me fortalece. No como una frase bonita, sino como un recordatorio cuando el impulso de huir aparezca. Porque cada vez que aceptas la incomodidad, no solo resistes un momento difícil, estás construyendo una mente que no se quiebra con facilidad. Aceptar la incomodidad no te endurece, te vuelve libre. Lección 4. Avanza sin ruido.
Avanzar sin ruido es una de las formas más puras de fortaleza interior. En un mundo que premia la exposición constante, la validación inmediata y la necesidad de ser visto, el estoicismo propone lo contrario: crecer en silencio, construir sin anunciar, progresar sin necesidad de aplausos. No porque el reconocimiento sea malo, sino porque depender de él debilita el carácter. El verdadero poder no necesita escenario. Avanzar sin ruido significa actuar sin la urgencia de explicar cada paso, sin justificar cada decisión, sin demostrar constantemente tu valor. El estoico entiende que la energía que se gasta en convencer a otros es energía que se le roba a la acción. Por eso prefiere el silencio fértil al discurso vacío. Mientras otros hablan de lo que harán, él ya está haciéndolo. Marco Aurelio lo escribió con claridad: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase encierra la esencia de esta lección. Avanzar sin ruido es permitir que tus actos hablen por ti. Es trabajar cuando nadie mira, resistir cuando nadie aplaude, mejorar cuando nadie lo nota. Y esa es precisamente la razón por la que funciona, porque no depende del exterior. El ruido suele ser una trampa del ego. Cuando anuncias cada intención, cuando necesitas que otros validen tu camino, quedas atado a su reacción. Si te aplauden, te inflas. Si te ignoran, dudas. Si te critican, te frenas. El silencio te libera de ese vaivén emocional. Te permite moverte con firmeza, sin que la opinión ajena dicte tu ritmo. Avanzar sin ruido también es una forma de protección mental. No todos necesitan saber tus planes. No todos merecen acceso a tus procesos. Muchas veces, compartir demasiado expone tu avance a juicios innecesarios, a comparaciones estériles, a dudas que no te pertenecen. El estoico cuida su mente como un jardín. No deja que cualquiera entre a pisar lo que aún está creciendo. Esta lección no habla de esconderte por miedo, sino de elegir conscientemente el silencio como estrategia. El silencio no es pasividad, es concentración, es enfoque, es disciplina aplicada sin distracciones. Mientras otros se desgastan explicando, el estoico canaliza toda su energía en avanzar un paso más, hoy y otro mañana, sin prisa, sin ruido, sin drama. Avanzar sin ruido también fortalece tu relación contigo mismo. Cuando nadie te observa, cuando nadie espera nada de ti, descubres si realmente eres constante. Ahí se revela el carácter, no en los momentos visibles, sino en los invisibles. No en lo que publicas, sino en lo que sostienes cuando estás solo. El progreso silencioso crea una autoestima sólida porque nace del compromiso interno, no del reflejo externo. Séneca advertía que quien vive para agradar a los demás nunca será libre. Avanzar sin ruido es una declaración silenciosa de independencia. Significa que tu valor no se negocia con la aprobación ajena, que tu camino no necesita testigos, que tu disciplina no depende de ser celebrada. Y esa libertad, aunque pocos la entienden, es profundamente poderosa. Habrá momentos en los que otros duden de ti porque no haces ruido, porque no presumes, porque no explicas. Déjalos. El estoico no se apresura a corregir percepciones. Sabe que el tiempo y la constancia revelan más que 1000 palabras. El progreso real siempre termina siendo visible, incluso si nació en silencio. Y si esta idea conecta contigo, si sientes que estás en una etapa donde prefieres avanzar sin anunciar, sin justificarte, sin demostrar nada a nadie, deja que esa convicción se asiente con una frase sencilla, casi como un pacto interno. Algo como: trabajo en silencio, avanzo con firmeza, no para que otros lo vean, sino para recordarte a ti mismo que no necesitas ruido para seguir creciendo. Avanza sin ruido. El camino sólido no necesita eco. Lección 5. Entrena tu carácter.
Entrenar tu carácter no es una idea bonita ni una frase motivacional para repetir cuando todo va bien. Es una práctica diaria, silenciosa y muchas veces incómoda. El carácter no se forma en los momentos de inspiración, sino en los momentos en los que preferirías rendirte, reaccionar, culpar o huir. Ahí es donde realmente se entrena. El estoicismo lo deja claro. No controlas lo que ocurre, pero sí puedes entrenar quién eres frente a lo que ocurre. El carácter es lo que queda cuando nadie te está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay recompensas inmediatas. Es la suma de decisiones pequeñas, repetidas día tras día. No se construye con grandes promesas, sino con acciones constantes. Por eso el estoico no espera a sentirse preparado, motivado o seguro. Actúa desde el deber interno, no desde el impulso emocional. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que debía enfrentar el día con disciplina, justicia y templanza, aún sabiendo que encontraría personas difíciles, injusticias y obstáculos. No lo hacía para endurecerse contra el mundo, sino para fortalecerse por dentro. Entrenar el carácter es exactamente eso, prepararte internamente para no ser dominado por lo externo. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, entrenas tu carácter. Cada vez que cumples tu palabra, aunque nadie te vigile, lo entrenas. Cada vez que haces lo correcto cuando sería más fácil hacerlo cómodo, lo entrenas. El carácter no crece cuando todo es fácil. Crece cuando eliges bien, aún sintiendo resistencia interna. Séneca decía que las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Si entiendes esto, dejas de ver los problemas como castigos y empiezas a verlos como entrenamientos. No preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué virtud puedo ejercitar aquí? Paciencia, humildad, valentía, autocontrol. Cada situación te invita a entrenar una de ellas. Entrenar tu carácter también implica aprender a soportarte a ti mismo, a observar tus debilidades sin huir de ellas, a reconocer tus impulsos sin obedecerlos. El estoico no se engaña pensando que ya es fuerte. Se vuelve fuerte, aceptando que aún está en construcción. Esa honestidad interior es una de las formas más altas de disciplina. Habrá días en los que falles, días en los que reacciones mal, te distraigas, te rindas antes de tiempo. Entrenar el carácter no significa no caer, sino levantarte con más conciencia. Cada error bien observado se convierte en una lección. Cada recaída asumida con responsabilidad te vuelve más firme que antes. El carácter entrenado te da algo que el mundo no puede ofrecerte: estabilidad interior. Cuando sabes quién eres y qué defiendes, no necesitas validación constante. No te desmoronas con la crítica ni te embriagas con el elogio. Caminas con una firmeza tranquila, porque tu seguridad no depende de opiniones externas, sino de tu coherencia interna. Y aquí, de manera natural, quiero invitarte a algo. Si mientras escuchas esta lección sientes que estás en ese proceso silencioso de fortalecerte, si sabes que estás entrenando tu carácter incluso cuando nadie lo ve, deja una huella de ese compromiso. Puedes escribir en los comentarios una frase simple pero poderosa, como si fuera un recordatorio para ti mismo. Mi carácter se entrena cada día. No para demostrar nada a nadie, sino para sellar esa decisión contigo. Entrenar tu carácter es elegir largo plazo sobre gratificación inmediata. Es preferir la paz interior antes que la reacción impulsiva. Es construir una fuerza que no hace ruido, pero que sostiene toda tu vida. El mundo puede ser caótico, injusto e impredecible, pero un carácter entrenado te permite atravesarlo sin perderte. Entrena tu carácter día tras día, porque al final, cuando todo cambia, eso es lo único que permanece. Lección 6. Reduce el ego.
Reducir el ego no significa hacerte pequeño, ni negarte valor, ni vivir sometido a los demás. Significa algo mucho más profundo y poderoso. Dejar de vivir esclavo de la necesidad de demostrar, defender o imponer quién eres. El ego no es confianza, es inseguridad disfrazada. Y mientras más gobierna tus decisiones, más lejos estás de la verdadera fortaleza interior que el estoicismo enseña. El ego quiere tener siempre la razón. Quiere ser visto, reconocido, validado. Reacciona ante la crítica como si fuera un ataque personal y ante la indiferencia como si fuera una amenaza. El estoico, en cambio, observa el ego como una voz interna que no siempre merece obediencia. Reducir el ego es aprender a escuchar esa voz sin dejar que dirija tu conducta. Marco Aurelio se recordaba constantemente que él no era más que una pequeña parte del todo, y que la vanidad era una distracción del deber. Esa perspectiva reduce el ego de forma natural. Cuando entiendes que no todo gira en torno a ti, la carga se aligera. Dejas de tomarte las cosas de manera personal y comienzas a actuar con más claridad y serenidad. Reducir el ego es aceptar que no necesitas ganar todas las discusiones, que no necesitas corregir a todos, que no necesitas responder a cada provocación. El silencio muchas veces es una forma elevada de sabiduría, no porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que tu paz vale más que tu orgullo momentáneo. El ego se alimenta de comparaciones. Te empuja a medir tu valor en función de lo que otros hacen, tienen o aparentan. El estoicismo corta esa raíz. Solo compárate contigo mismo. Eres hoy más consciente que ayer, más disciplinado, más justo. Esa es la única comparación que fortalece en lugar de desgastar. Reducir el ego también implica aceptar que puedes estar equivocado, que no lo sabes todo, que puedes aprender incluso de quienes no piensan como tú. El ego se resiste a esto porque confunde humildad con debilidad. Pero la verdadera humildad es una forma de inteligencia. Te permite crecer donde el orgullo se estanca. Séneca advertía que nadie es más infeliz que quien se cree superior, porque vive en constante defensa de una imagen frágil. El ego crea una identidad que debe ser protegida todo el tiempo. Reducirlo te libera de esa vigilancia permanente. Te vuelves más ligero, más flexible, más enfocado en lo esencial. Cuando reduces el ego, tus relaciones cambian. Escuchas más, reaccionas menos. No necesitas imponerte para sentirte válido. Tu presencia se vuelve más firme y menos ruidosa. Paradójicamente, al dejar de buscar reconocimiento, te vuelves más respetable, porque la calma y la coherencia siempre inspiran más que la arrogancia. Reducir el ego no es un evento único, es una práctica diaria. Cada vez que eliges no responder desde el orgullo, lo estás entrenando. Cada vez que aceptas una crítica sin justificarte de inmediato, lo estás reduciendo. Cada vez que actúas correctamente sin esperar aplausos, lo estás debilitando. Y si mientras escuchas esta lección reconoces que muchas veces el ego ha tomado el control, si sabes que estás en ese proceso de aprender a soltar la necesidad de demostrar, deja constancia de ese compromiso. Puedes escribir en los comentarios una frase sencilla pero honesta como: elijo reducir mi ego y fortalecer mi carácter. No como una promesa al mundo, sino como un recordatorio personal. Reducir el ego no te quita fuerza, te la devuelve. Te permite actuar desde la razón, no desde la herida, desde la claridad, no desde la reacción, desde la virtud, no desde la vanidad. Reduce el ego y descubrirás que la verdadera grandeza no necesita ser anunciada. Lección 7. Responde con calma. Responder con calma es una de las prácticas más exigentes del estoicismo, porque va en contra del impulso natural de defenderse, justificarse o reaccionar de inmediato.
No es pasividad ni sumisión, es dominio interior. Es la capacidad de mantener la claridad cuando todo invita a perderla. En un mundo acelerado, ruidoso y reactivo, la calma se convierte en una ventaja estratégica y en una forma profunda de libertad personal. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan a palabras, a gestos, a opiniones, a situaciones que no controlan. Esa reactividad constante las agota y las mantiene atrapadas en un estado emocional inestable. El estoico comprende que no puede controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puede entrenar la forma en que responde. Y esa respuesta define su carácter mucho más que cualquier circunstancia externa. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que las personas actúan movidas por lo que creen correcto desde su propio entendimiento. Esta reflexión cambia por completo la manera de responder. Cuando entiendes que el comportamiento del otro habla más de su estado interior que de tu valor, la necesidad de reaccionar se debilita. Ya no ves ataques donde hay ignorancia, ni ofensas donde hay confusión. Y esa comprensión te devuelve la calma. Responder con calma no significa que no sientas emociones intensas. El enojo, la frustración o la decepción aparecen de forma automática. El entrenamiento estoico no busca eliminar esas emociones, sino impedir que se conviertan en acciones impulsivas. Entre sentir y actuar existe un espacio. Ese espacio es tu territorio. Aprender a habitarlo es aprender a responder con calma. Cada vez que eliges no levantar la voz, no responder con sarcasmo, no devolver la agresión, estás fortaleciendo ese espacio interior. No lo haces por el otro, lo haces por ti, porque sabes que cada reacción impulsiva te roba energía, claridad y dignidad. La calma, en cambio, te conserva íntegro. Séneca advertía que nada es más poderoso que una mente que permanece en equilibrio. La ira promete alivio inmediato, pero deja consecuencias duraderas. La calma exige esfuerzo inmediato, pero construye estabilidad a largo plazo. Responder con calma es una inversión en tu paz futura, aunque en el momento cueste. Responder con calma también transforma la dinámica de los conflictos. Cuando no reaccionas como se espera, el conflicto pierde fuerza. La calma no alimenta la confrontación, no necesita imponerse ni vencer, simplemente se mantiene firme. Muchas veces, esa firmeza silenciosa comunica más que cualquier argumento. Esta lección se entrena en lo cotidiano, en la discusión doméstica, en el comentario incómodo, en la crítica injusta, en el contratiempo inesperado. No necesitas esperar una gran prueba. La vida diaria ofrece incontables oportunidades para practicar. Cada pequeña victoria cuenta, cada respuesta consciente fortalece tu autodominio. Habrá ocasiones en las que falles, días en los que la reacción gane. El estoico no se castiga por ello, se observa, aprende, ajusta, vuelve a intentarlo. La calma no es un estado permanente, es una práctica constante. Se construye con paciencia y repetición. Responder con calma también redefine tu identidad. Dejas de ser alguien que se enciende fácilmente y te conviertes en alguien que inspira seguridad. Tu presencia se vuelve estable. Las personas perciben que no te mueves por impulsos, sino por criterio. Y aunque no lo busques, eso genera respeto. Y si mientras escuchas esta lección, reconoces que estás en ese proceso de aprender a responder con más serenidad, incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, deja constancia de ese compromiso. Puedes escribir en los comentarios una frase simple, pero poderosa como: mi respuesta nace de la calma. No como una promesa pública, sino como un ancla personal. Responder con calma no te hace indiferente, te hace consciente. Y cuando respondes desde la conciencia, recuperas el control de tu vida interior. Lección 8. Confía en el proceso.
Confiar en el proceso es una de las pruebas más difíciles para la mente humana, porque exige soltar la obsesión por el resultado inmediato. Vivimos condicionados a medir el valor de nuestros esfuerzos por lo rápido que llegan las recompensas, y cuando no aparecen, dudamos, nos frustramos o abandonamos. El estoicismo propone una mirada distinta. No controles el fruto, controla la siembra. La serenidad nace cuando entiendes que el crecimiento verdadero no siempre es visible en el momento en que ocurre. Confiar en el proceso no es resignación ni pasividad. Es compromiso sostenido sin ansiedad. Es seguir haciendo lo correcto incluso cuando no hay señales claras de avance. Marco Aurelio se recordaba que la naturaleza trabaja en silencio y que todo lo que madura lo hace a su propio ritmo. Pretender acelerar lo que requiere tiempo solo genera tensión interna y desgaste innecesario. El proceso es incómodo porque te enfrenta a la incertidumbre. No saber cuándo llegará el resultado pone a prueba tu paciencia y tu fe en ti mismo. Ahí es donde muchos abandonan, cuando el esfuerzo no es recompensado de inmediato. El estoico entiende que el valor del proceso está en lo que te transforma mientras avanzas. Aunque el mundo no lo note aún, tú ya estás cambiando. Confiar en el proceso también significa aceptar que habrá retrocesos, días en los que parecerá que no avanzas, momentos en los que dudarás de tus decisiones. El error común es interpretar esos momentos como señales de fracaso. El estoicismo los ve como parte natural del entrenamiento. Ningún progreso real es lineal. La constancia no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de volver a levantarte sin perder la dirección. Séneca decía que la suerte favorece a la mente preparada. Esa preparación ocurre en el proceso, no en el resultado. Cada repetición, cada hábito sostenido, cada elección correcta, aunque cueste, va construyendo una base interna sólida. El día que el resultado llega parece repentino, pero en realidad es la consecuencia de un trabajo silencioso acumulado. Confiar en el proceso te libera de la comparación. Cuando entiendes que cada camino tiene su propio ritmo, dejas de mirar obsesivamente el avance ajeno. Ya no mides tu valor en función de lo que otros han logrado, sino de la fidelidad que tienes a tu propio recorrido. Esa fidelidad te da paz, porque sabes que estás donde debes estar, haciendo lo que te corresponde. Esta lección también te enseña a soltar el control excesivo. El deseo de controlar cada detalle nace del miedo. El estoico reemplaza ese miedo por disciplina. Se enfoca en lo que depende de él. Su esfuerzo, su actitud, su coherencia. Lo demás lo deja fluir. No porque no le importe, sino porque entiende que obsesionarse no acelera el proceso, solo lo hace más pesado. Confiar en el proceso es continuar cuando la motivación se apaga, es entrenar incluso cuando no tienes ganas, es mantener la palabra que te diste a ti mismo. Esa coherencia diaria construye una confianza profunda, no en el resultado, sino en tu capacidad de sostener el camino. Y esa confianza es más valiosa que cualquier logro externo. Y si esta lección resuena contigo, si estás en una etapa donde estás sembrando sin ver aún los frutos, deja constancia de esa decisión interior. De manera natural, puedes escribir en los comentarios una frase sencilla, casi como un recordatorio personal. Confío en el proceso. No para convencer a nadie, sino para anclar tu mente en la dirección correcta cuando la duda aparezca. Confía en el proceso, porque lo que hoy parece lento, mañana será sólido, y lo que se construye con paciencia permanece. Lección 9. Vive con sobriedad. Vivir con sobriedad no significa vivir con carencia, ni renunciar al disfrute, ni adoptar una vida gris y limitada. Significa algo mucho más profundo y poderoso, aprender a no depender de excesos para sentirte completo. La sobriedad, en el estoicismo, es claridad. Es elegir lo suficiente en un mundo que constantemente empuja al exceso.
Y esa elección es una forma elevada de libertad interior. La mayoría de las personas vive atrapada en una lógica peligrosa. Cuando tenga más, estaré mejor. Más dinero, más reconocimiento, más estímulos, más posesiones, más distracciones. Pero el estoico entiende que esa carrera no tiene meta, porque el deseo desordenado nunca se sacia. Vivir con sobriedad es cortar ese ciclo, es recuperar el control sobre lo que necesitas y lo que solo estás usando para llenar un vacío. Epicteto enseñaba que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. Esa frase resume esta lección. La sobriedad no te quita riqueza, te quita ansiedad. Te devuelve la capacidad de disfrutar sin depender. Cuando reduces lo superfluo, lo esencial se vuelve más claro. Tu mente se aquieta, tu atención se fortalece, tu vida se simplifica. Vivir con sobriedad también es una forma de entrenar el carácter. Cada vez que eliges no caer en el exceso, estás practicando dominio propio. Cada vez que dices, esto es suficiente, estás afirmando que tú decides, no el impulso. El mundo moderno está diseñado para debilitar esa capacidad, para mantenerte siempre insatisfecho, siempre persiguiendo algo más. La sobriedad es una forma silenciosa de rebelión. No se trata solo de cosas materiales, también se vive con sobriedad en las palabras, en las emociones, en las reacciones. No exagerar el drama, no amplificar el enojo, no alimentar pensamientos innecesarios. El estoico sobrio no se deja arrastrar por extremos. Mantiene una medida justa, una templanza que le permite ver con claridad incluso en medio del caos. Marco Aurelio practicaba esta sobriedad mental recordándose que muchas de las cosas que nos alteran no son tan importantes como creemos. Al reducir la importancia que le das a lo externo, recuperas energía interna, dejas de vivir sobreestimulado, sobrecargado, sobreexigido, empiezas a vivir con intención. Vivir con sobriedad también fortalece tu independencia emocional. Cuando no necesitas tanto, tampoco temes tanto perder. Esa es una de las mayores ventajas de esta lección. El apego excesivo genera miedo. La sobriedad genera estabilidad, no porque no valores las cosas, sino porque no te defines por ellas. Habrá resistencia interna. El ego no quiere sobriedad, quiere exceso, comparación, demostración. Reducirlo implica incomodidad al inicio, pero con el tiempo algo cambia. Descubres que necesitas menos de lo que pensabas, que tu paz no depende de estímulos constantes, que puedes estar bien incluso en la simplicidad. Y esa comprensión te vuelve más fuerte que cualquier acumulación externa. Vivir con sobriedad también te devuelve tiempo, tiempo mental, tiempo emocional. Tiempo vital. Cuando no estás persiguiendo constantemente más, puedes concentrarte en lo que realmente importa, tu carácter, tus acciones, tus relaciones, tu propósito. La sobriedad no empobrece la vida, la afina. Y si mientras escuchas esta lección sientes que estás en ese proceso de simplificar, de reducir excesos, de elegir conscientemente lo suficiente, deja una señal de ese compromiso interior. De forma natural, puedes escribir en los comentarios una frase breve como «Elijo vivir con sobriedad». No como una renuncia, sino como una declaración de libertad. Vivir con sobriedad no es vivir con menos vida, es vivir con menos ruido. Y cuando el ruido desaparece, la claridad aparece. Lección 10. Honra tu palabra. Honrar tu palabra no es una virtud menor, es el cimiento invisible sobre el que se construye todo lo demás. Sin ella, la disciplina se vuelve inestable, el carácter se fragmenta y la paz interior se convierte en una ilusión momentánea. El estoico entiende algo que la mayoría ignora. La palabra es un pacto sagrado contigo mismo antes que con el mundo. Cada vez que dices lo haré y no lo haces, algo se debilita por dentro.
No de forma ruidosa, no de inmediato, pero sí de manera constante. Es una erosión silenciosa. No es el mundo el que deja de creerte primero. Eres tú. Y cuando ya no confías en ti, empiezas a negociar con tu conciencia, a justificarte, a vivir en una tensión permanente entre lo que sabes que deberías ser y lo que realmente haces. Marco Aurelio escribió que el ser humano vale tanto como valen las cosas a las que se mantiene fiel. No hablaba de juramentos públicos ni de promesas heroicas, sino de coherencia diaria, de hacer lo correcto incluso cuando nadie observa, de cumplir incluso cuando no hay aplausos. Honrar tu palabra es un acto de integridad silenciosa. El problema moderno no es la falta de capacidad, sino el exceso de promesas. Prometemos cambiar, prometemos empezar, prometemos mejorar, pero no medimos el peso real de esas palabras. El estoico es sobrio también en su lenguaje. No promete desde la emoción del momento, promete desde la razón. Sabe que cada palabra crea una expectativa interna y que fallar repetidamente a esas expectativas rompe la estructura mental. Honrar tu palabra implica primero aprender a hablarte con verdad. No decir mañana cuando sabes que no estás dispuesto. No decir siempre cuando apenas puedes sostener hoy. Es preferible una promesa pequeña cumplida que una gran promesa abandonada. La fortaleza no se construye con declaraciones grandiosas, sino con actos repetidos. Séneca advertía que el mayor castigo de una vida desordenada es tener que convivir con uno mismo. Cuando no honras tu palabra, tu mente se llena de ruido, recordatorios de lo que no hiciste, excusas acumuladas, culpas disfrazadas de cansancio. En cambio, cuando cumples, algo se aquieta, no porque todo sea fácil, sino porque ya no hay contradicción interna. Esta lección exige coraje, porque te obliga a asumir responsabilidad sin victimismo. Nadie te obliga a prometer, nadie te obliga a postergar. Honrar tu palabra es aceptar que eres el arquitecto de tu carácter. Cada acción cumplida refuerza la estructura. Cada acción evitada la debilita. Habrá días en los que cumplir tu palabra te parecerá injusto. Te dirás que nadie más lo hace, que no vale la pena, que puedes fallar solo esta vez. Ahí es donde se separan los que entrenan su carácter de los que viven reaccionando. El estoico no actúa según el humor del día, actúa según el principio elegido. Honrar tu palabra no significa rigidez ciega. Si te equivocas, corriges. Si prometiste más de lo que podías, ajustas, pero no mientes, no te escondes, no te engañas. La honestidad contigo mismo es la forma más alta de respeto personal. Cuando honras tu palabra de forma constante, ocurre algo profundo. Tu mente empieza a alinearse. Dejas de necesitar motivación externa. Dejas de depender del ánimo, empiezas a actuar desde la identidad. No haces las cosas porque tienes ganas, sino porque eres alguien que cumple. Y si al escuchar esto sientes que ha llegado el momento de romper el ciclo de promesas incumplidas, de empezar a construir confianza interna real, deja constancia de ese compromiso, no como espectáculo, sino como recordatorio. Dentro de la narración de este camino, puedes escribir en los comentarios una frase simple pero firme. Honro mi palabra, incluso cuando cuesta. No para convencer a otros, sino para escucharte a ti mismo decirlo con claridad. Porque al final, tu palabra es tu refugio, y cuando eres fiel a ella, no necesitas huir de ti. Si todavía estás aquí, detente un momento. No sigas escuchando como quien deja pasar palabras de fondo. Haz una pausa real. Respira. Porque llegar hasta este punto no es algo menor. Significa que, en medio del ruido constante del mundo, has elegido quedarte con una voz que no promete atajos, que no vende ilusiones rápidas, que no te adula. Una voz que te exige.
Y solo quien está listo para crecer permanece cuando el mensaje deja de ser cómodo. El estoicismo no es una moda ni un discurso bonito, es una forma de vivir que incomoda al ego y fortalece el carácter. No se trata de sentirte bien todo el tiempo, sino de mantenerte firme incluso cuando no te sientes bien, de actuar con rectitud incluso cuando nadie te observa, de sostener tu palabra incluso cuando romperla sería más fácil. Y eso, en una época que celebra la excusa y la evasión, es un acto profundamente revolucionario. A lo largo de este recorrido no se te ha prometido felicidad constante. Se te ha hablado de algo más profundo, estabilidad interior. Y la diferencia es crucial. La felicidad depende de circunstancias que cambian. La estabilidad depende de decisiones que se entrenan. El mundo puede volverse caótico, injusto, impredecible. Pero una mente disciplinada no se desmorona con facilidad. Se adapta, observa, responde con conciencia. Muchos buscan paz tratando de controlar lo externo. Personas, resultados, opiniones, situaciones. El estoico entiende algo esencial. Cuanto más intentas dominar lo que no depende de ti, más esclavo te vuelves. La verdadera fuerza aparece cuando aceptas los límites del control y enfocas tu energía en lo único que siempre está en tus manos, tu actitud, tu juicio, tu acción. Quizá ahora, al escuchar estas palabras, empieces a notar con más claridad dónde te traicionas a ti mismo, dónde reaccionas en lugar de responder, dónde hablas más de lo que actúas, dónde postergas lo que sabes que debes hacer. Esa incomodidad no es un problema, es una señal, es el inicio del cambio. Solo quien se observa con honestidad puede transformarse. Marco Aurelio escribió sus meditaciones no para enseñar a otros, sino para recordarse a sí mismo cómo vivir. Porque incluso un emperador necesitaba disciplina mental diaria. Incluso alguien con poder absoluto sabía que la mayor amenaza no venía del exterior, sino del desorden interior. Y si él necesitaba recordatorios constantes, ¿por qué tú no? El error más común es creer que la fortaleza aparece cuando todo está en calma. No, la fortaleza se construye en medio del conflicto, en el cansancio, en la frustración, en los días donde nadie aplaude. Ahí es donde se forja el carácter, no en los discursos, sino en las decisiones silenciosas. No en lo que dices que harás, sino en lo que haces cuando no hay motivación. Tal vez esperabas sentirte listo antes de actuar. Déjame decirte algo con total claridad. La vida no espera a que te sientas preparado. Nunca lo ha hecho. El momento de actuar siempre es ahora, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con imperfección. El estoico no espera la confianza para moverse. Se mueve, y la confianza llega como consecuencia. No subestimes el poder de esas decisiones pequeñas y repetidas. Ellas construyen identidad, y cuando tu identidad es sólida, el mundo puede sacudirse, pero tú no te quiebras. Puedes perder cosas externas, pero no pierdes tu centro. Puedes enfrentar críticas, fracasos, pérdidas, pero sigues de pie porque sabes quién eres y bajo qué principios vives. Este camino no termina con este video. En realidad, aquí empieza, porque el conocimiento que no se aplica se convierte en carga. Escuchar sin vivir estas ideas no te hace más sabio, solo más consciente de lo que no estás haciendo. Y esa conciencia, si se ignora, se transforma en frustración. Por eso, el verdadero compromiso comienza cuando cierras este video y decides actuar diferente, aunque sea en algo pequeño. Tal vez hoy no cambiarás toda tu vida. Nadie te lo pide, pero sí puedes controlar una reacción. Sí puedes cumplir una promesa. Sí puedes levantarte con un poco más de disciplina. Sí puedes callar cuando antes habrías gritado. Ahí empieza todo.
no en grandes gestos heroicos, sino en la constancia invisible. Y ahora, como cierre consciente, no automático, quiero invitarte a algo más profundo que un simple gesto digital. Si este mensaje te confrontó, te incomodó o te recordó algo que ya sabías, pero estabas evitando, deja un like como señal de compromiso contigo mismo. No como aprobación externa, sino como un acto simbólico de decisión interna. Suscríbete si eliges entrenar tu mente de forma constante, no solo cuando la vida aprieta, y activa la campana como recordatorio de que el carácter se construye día tras día, no cuando es conveniente, sino cuando es necesario. Déjame en los comentarios qué lección fue la más difícil de escuchar. Escríbela con honestidad, porque aquello que te cuesta aceptar suele ser lo que más necesitas practicar. Al ponerlo en palabras, lo traes a la conciencia. Y lo que es consciente puede transformarse. No olvides esto. No controlas el pasado, no controlas a los demás, no controlas el azar, pero sí controlas tu forma de responder.